Estamos con el doctor Aldo Ferrer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. A ver, hay distintas recetas sobre cómo bajar la inflación. Yo lo que comentaba es que acá hay un problema, como en muchos países latinoamericanos, que es cómo se concentró la producción y la distribución. No sé si no es un problema de ahora, es un problema de antiguo, mucho tiempo, claro. Estructural. Y como usted sugería, yo creo que el marco regulatorio es fundamental. En los países industriales hay legislación y nosotros también las tenemos. Normas antimonopólicas que tratan de evitar estos fenómenos de concentración con las consecuencias que usted mencionaba. Ahora, el problema inflacionario va más allá de esto. Incluye este problema, que, bueno, otra vez, el marco regulatorio es fundamental. Incluso el otro tema es la negociación entre los actores sociales. Pero después están los temas de contexto, porque incluso uno observa que con la misma estructura comercial, la tasa de inflación fue del 5, del 10, del 20, del 30 o la hiperinflación. Es decir, hay fenómenos de aumento de la tasa de inflación que tienen razones complejas, entre otras, en el caso nuestro, una pésima memoria histórica. Argentina tuvo el siglo pasado el récord mundial de inflación. Y cada vez que aparecen algunas incertidumbres sobre el tipo de cambio, la situación económica y demás, hay ciertos mecanismos que tienden a acelerar esta situación. Yo creo que el tema ahora es que la inflación está alta, más de lo que conviene. No es una inflación comparable a la que tuvimos en otros momentos, que era resultado de la inestabilidad institucional, del gran desorden fiscal, del gran desorden del balance de pagos, de los golpes de Estado. El país está funcionando con instituciones estables, tiene un grado razonable de equilibrio macroeconómico, hay una serie de desvíos que deben corregirse, y yo creo que se ha instalado, digamos, una cierta inflación inercial sobre esta expectativa histórica, y la distribución del ingreso se discute cuando se sientan los trabajadores y los empresarios a discutir. Yo creo que todos suponen que la inflación es del 20%, entonces después la distribución del ingreso se discute sobre ese piso y llegamos a inflaciones más altas, fenómeno que en circunstancias particulares puede ser agravado o es agravado por estos temas de la concentración y la baja competencia en algunos mercados. Por otra parte, cuando hay un problema de restricción externa como el que tenemos ahora, de insuficiencia de divisas, es difícil utilizar el instrumento de la importación para inducir la competencia en el mercado. Claro. Entonces hay una especie de coto cerrado de casa donde eso no existe. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que el tema inflacionario es un tema complejo, incluye muchos elementos. Que estábamos comentando, usted comentaba de la concentración, después problemas de restricción externa, problemas de expectativas y algunos desvíos, digamos, en algunos equilibrios fundamentales que se reflejan, por ejemplo, en la división del mercado de cambios. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, hay una mayor evolución del tipo de cambio, hay más devaluación. ¿Eso no alimenta también la inflación? Bueno, eso de alguna manera es reconocer que hay un efecto de los precios sobre la competitividad que debe enfrentarse. Y esto debe ser acompañado por un conjunto de políticas macroeconómicas que transmitan a la sociedad la sensación de que efectivamente la cosa está bajo control. Hay algunos indicios en la política actual. Por ejemplo, el presupuesto del año que viene prevé un aumento del superávit primario. Sí. Es decir, de que hay que tener un excedente fiscal. El de también lo presupuestaron y después no se cumplió. No sé, bueno, por eso le digo, hay por otra parte el tema de la apreciación cambiaria que se provocó por un ajuste del tipo de cambio inferior al aumento de los precios, plantea problemas de competitividad. Yo creo que el gobierno ha tomado nota de esto, y esto se ve, por ejemplo, en la forma en que el Banco Central está manejando el ajuste del tipo de cambio. Y algunas otras medidas recientes sobre el tema del turismo. Es decir, es un tema de alta complejidad con una pésima memoria histórica que creo que no tiene soluciones de la noche a la mañana. Yo creo que hay dos grandes elementos, digamos, para enfrentar este problema.
uno es consolidar los equilibrios macroeconómicos, es decir, que la sociedad se convenza de que la casa está en orden, realmente, fuertemente asentada. Hoy hoy en un momento en que están cayendo las reservas como caen, es difícil hay un hacer problema creer de a la gente que está todo en orden, ¿no? Genera un problema de expectativas y provoca la fuga al dólar, que es otro problema de la inflación histórica que tuvimos, donde frente a la incertidumbre, no solo los grandes operadores, la gente trata de preservar su ahorro dolarizándolo. Entonces estamos enfrentando ahora una serie de problemas que tienen raíces históricas y que requieren medidas que, como le digo, a mí me parece que no hay medidas milagrosas para esto. Creo que, vuelvo a insistir, que hay dos grandes elementos para tomar en cuenta. Uno, de la fortaleza macroeconómica, y después la mesa de negociación y los marcos regulatorios. Es decir, discutir entre los actores sociales, tratar de disminuir esta inflación inercial, esta expectativa para que la distribución del ingreso se plantee en el marco de una tasa de inflación descendente, y para esto es indispensable que el gobierno transmita, digamos, una imagen contundente de que la cosa está realmente bien ordenada, que se maneja bien el gasto público, que hay una buena calidad del gasto público, que la expansión monetaria se destina fundamentalmente a aumentar el crédito para la producción, porque el riesgo en que se cae cuando aparecen estos desequilibrios, por ejemplo, de la insuficiencia de divisas, es pensar que la solución está, digamos, trayendo plata de afuera para cerrar el agujero. Y esto es repetir un poco la historia del pasado. Entonces el dinero de afuera es útil cuando viene a complementar al ahorro interno para invertir y para crecer. Pero digamos, buscar otra vez la salida del desequilibrio externo por la vía del financiamiento externo para cerrar estos agujeros no tiene buen pronóstico, porque lo hemos vivido y no nos fue bien. Entonces, en resumen, yo le diría que estamos en un tema de una economía que ha recuperado gobernabilidad, que ya no padece los problemas que están padeciendo los países europeos endeudados, que están sujetos a los criterios del fondo y a lo que dicen los acreedores. Nosotros hemos recuperado soberanía, hemos disminuido el endeudamiento, estamos parados en nuestros propios recursos, y una vez que el sistema alcanzó un nivel de empleo relativamente alto, de la capacidad instalada y del empleo, aparecen estos desequilibrios estructurales. Es que desde que llegamos a este bajo desempleo, que subió la inflación y no paró nunca. Claro. Fíjese que este es un año en que no estamos creciendo mucho. Realmente. No. Ha bajado el crecimiento, claro, y la inflación sigue igual. Mire, bueno, por esta suma de acontecimientos que estamos diciendo, las expectativas, la inflación inercial, la memoria histórica, yo creo que estos son factores que influyen mucho en este sentido. Y lo que ha pasado a mi juicio es que una vez que el sistema industrial, la economía industrial, alcanzó niveles de alto empleo, vuelve a aparecer lo que es un gran problema de su desarrollo, que es la insuficiencia de oferta en los sectores avanzados, como por ejemplo autopartes complejas, bienes de capital, productos electrónicos, y todo eso genera un desequilibrio de más de 30.000 millones de dólares. Si nosotros tuviéramos una situación más equilibrada en el sector industrial, tendríamos divisas para incluso utilizar la herramienta de la importación para disciplinar a los mercados. En resumen, hay una serie de factores que están en juego. El tema tiene diversos elementos, y a mi juicio, otra vez, acá la respuesta es consolidar la soberanía, consolidar la gobernabilidad, porque cuando no se tiene el ejercicio efectivo de la política económica, uno queda atado a las decisiones de otros, o a las decisiones de los pescadores en río revuelto. Entonces esto, yo creo que la única fórmula es una macroeconomía fuerte, con una política muy fuerte en ese sentido, y allí sumar a esto la negociación, la discusión y los marcos regulatorios que usted mencionaba, que me parece fundamental. Doctor, hay mucha gente, aparentemente, cuando el gobierno tomó la decisión de prohibir la compra de dólares para atesoramiento, pensó que era un tema de pocos. Sin embargo, por lo menos está en la tapa de los diarios, la gente lo reclama en la radio, te lo dice por la calle, aparentemente todo el mundo quiere comprar dólares. ¿Usted qué piensa? ¿Que tiene que seguir prohibido o que una pequeña cantidad se le debería vender a la gente? Yo creo que hay que armonizar el conjunto de la política económica. No hay un solo problema que sea el tipo de cambio. Acá está la política fiscal, la política monetaria, la política de tipo de cambio. Entonces un conjunto de acciones en el sentido que yo les decía, de fortalecer la competitividad,
fortalecer la situación fiscal, la política monetaria al servicio de la producción y no de cubrir los déficits del sector público. Todo este conjunto de acciones yo creo que apuntan a un escenario de cambio de expectativas. En definitiva, las expectativas son fundamentales. Sí. Y en la medida en que estos desequilibrios aparecen, se reavivan estas reacciones históricas que hay en el país frente a la incertidumbre, que es la dolarización. Es decir, tenemos que llegar a la situación en que la gente se convenza que el lugar más seguro y rentable para invertir el ahorro argentino es la Argentina. Si logramos eso, tenemos ahorro para hacer vaca muerta, para hacer muchas cosas, en las cuales ahora andamos buscando plata porque no podemos usar bien el ahorro interno. Entonces acá lo fundamental es generar este escenario de confianza y de solidez que permita reciclar el ahorro interno y sobre eso complementariamente, si es necesario, traer algunos recursos del exterior, pero no descansar en este aspecto externo porque siempre se termina mal. Es decir, cuando se deposita en el afuera la solución de los problemas propios, el resultado siempre es malo. Entonces, bueno, hemos ganado, yo creo que hemos ganado mucho en esta década de recuperar soberanía, de recuperar gobernabilidad, y tenemos ahora una serie de problemas que tenemos que resolver, entre otros este tema de la inflación. Muchas gracias, doctor Ferrer. Gracias a usted. Siempre entrevistarlo. Muchas gracias.